Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en este día. Esperamos que te encuentres bien, estamos orando por ti, te amamos y deseamos compartir esta palabra con ustedes en esta mañana. Entonces, estamos en una serie que se titula Fe, Esperanza y Amor. Y hemos hablado de la fe y hablamos del escudo de la fe la semana pasada y hoy quiero continuar con la fe y sabe que si vemos a través de la Biblia, vemos que la fe es uno de los temas que está desde el principio hasta el fin de la Biblia y Dios desea que tengamos fe. Pero esta vez vamos a ver la fe de un diferente ángulo o un diferente aspecto y vamos a ver la fe, y este es el título de este mensaje, la fe se vive en obediencia. La fe se vive por medio de la obediencia, mejor dicho, la fe, que tenemos que caminar en fe en obediencia de la palabra de Dios. Entonces vamos a aprender acerca de lo que Dios nos dice, de cómo hacer esto, ¿verdad? Y vamos a ver a varios personajes en la Biblia que hicieron esto y caminaron por fe, y cómo Dios responde por caminar en obediencia y teniendo fe en Él. Entonces vamos a comenzar. Este es el capítulo que conocemos de la Biblia como el capítulo de la fe, y está en Hebreos 11. Entonces sígame allí en Hebreos 11, y quiero leer no todo el capítulo, sino del 11:1 hasta el 11. Quiero leer este pasaje para que podamos comprender, y luego de ahí mismo quiero hablar 3 puntos en este día acerca de la fe. Entonces vamos a comenzar Hebreos 11:1. Vaya ahí conmigo, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Fíjate, estoy leyendo de una versión que se llama la versión del lenguaje actual, traducción al lenguaje actual. Y lo dice así el 2. Dice: Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Fíjese, ahorita toma importancia de esto porque quiero hablar acerca de esto. Dice: lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Y lo dice el 4. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Y luego dice el 5. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Fíjese esto. Fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. El 7. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucedieran cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una cosa flotante que conocemos como barco, o el arca, para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Y luego el 8 dice: Abraham confió en Dios. Fíjese, voy a hablar de Noé y de Abraham. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac, y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Tome nota de esa palabra, bases firmes. Y luego el 11, este es el último que leemos en esta parte de este capítulo. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir,
pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Vamos a leer hasta ahí. Mire, qué importante. Y esto nos enseña la fe. Y aún todo el capítulo habla de personajes de fe en la Biblia. Y es lo que quiero hablar, varios puntos de este pasaje que hemos leído en este día. La Biblia también nos habla, y Jesucristo también nos está hablando y nos dice acerca de nuestra fe y la fe que debemos de tener. Y es algo que Él quería que comprendieran sus discípulos, aquellos que lo seguían, y nosotros también, quería que conocieran cómo tener fe y que ejercieran su fe y caminaran en obediencia, ¿verdad?, a esa fe, y fe en Dios, fe en Jesucristo. Mire, él mismo dice, Jesucristo dice en Mateo 17:20, nos habla, aquí está Jesús hablando, dice, Jesús le respondió: porque ustedes no confían en Dios, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedeciera. Nada sería imposible para ustedes. Creo que una de las cosas que Jesucristo continuamente quería enseñar a sus discípulos, y lo menciona varias veces, es que tuvieran fe, y que su fe no fuera, de hecho, que siguieran confiando y tuvieran fe en toda ocasión, en todo momento, ¿verdad? Y aún creo que trae una reprensión, una exhortación, ¿verdad?, cuando ve la falta de fe en sus discípulos, y por eso nos habla y nos deja saber que tenemos que tener fe en esta vida. La semana pasada vimos que debemos de tener fe, pero el obstáculo, el objeto de nuestra fe es lo más importante. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. Entonces, en vez de decir ten fe a las personas, ¿verdad? Yo me voy a grabar esto de decir ten fe en Jesucristo, ten fe en Dios, ten fe en nuestro Salvador, que Él puede y va a ser, y Él en todo es posible para Él si creemos en Él. Entonces, lo primero que quiero hablar aquí es que la palabra de Dios es el fundamento de todo, ¿verdad? Dios nos da su palabra y nos lo pone como fundamento para nuestras vidas, nos lo deja saber cómo Él creó el universo, cómo Él creó al mundo, ¿verdad? Y es por medio de su palabra. Entonces, la palabra es suprema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la manera en que Él formó, por medio de su palabra, formó a este universo, ¿verdad? Y formó todo lo que está creado, fue formado por la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Él sigue formando y ha formado nuestra eternidad por medio de su palabra. Esto es importante de saber. ¿Por qué? Porque esta es nuestra base, esta es nuestra firmeza, en esto estamos confiando. Y Dios dice, se las voy a escribir, las voy a dejar escrita, porque esta es la verdad, ¿verdad? Y en eso estamos parados, en eso estamos confiando, estamos firmes en su palabra. Leímos a través de este pasaje que Abel ofreció, fíjese, Abel ofreció a Dios un sacrificio, ofreció una ofrenda, ¿verdad?, que era de las mejores, y Dios ve eso con agrado. En contraste a su hermano Caín, ¿verdad?, no trae una ofrenda que le agradó a Dios. Abel escogió de lo mejor, escogió lo primero para entregárselo a Dios. ¿Sabe qué? Eso nos deja ver la confianza, ¿verdad?, que uno tiene, eso nos deja ver cómo uno ve a Dios, ¿verdad? Si Abel, me puedo imaginar que estaba viendo a Dios como un Dios bueno, que realmente es, ¿verdad?, un Dios de misericordia, un Dios que es amable, un Dios de amor, ¿verdad? Y por eso dice, yo voy a traerle lo mejor a mi Dios. En contraste a Caín, ¿verdad?, tal vez su percepción, su vista de Dios no era agradable, no era ni aún de importancia. Entonces vemos esto al comenzar este capítulo o esta parte de la escritura, pero fíjese esto, la manera en que operamos, en que nos movemos, es al nivel de nuestra fe,
¿verdad? Es decir, en la manera que usted se mueve, en la manera que usted se dirige, ¿verdad? El nivel al cual usted se dirige representa, eso mismo representa nuestra relación con Dios. Es por decir, ¿verdad? Si yo en esta vida voy a estar confiando en Dios, ¿verdad? Mi relación con Él, y voy a estar confiando en lo que Él me dice, o voy a estar confiando en cómo suceden las cosas en mi vida, ¿verdad? Y las circunstancias que pasan, y lo que tengo, lo que no tengo. No, nuestro nivel de fe representa nuestro nivel de relación con Dios. Entonces, entre más usted camina con Dios, fíjese, más usted va a querer agradar a Dios, y más usted va a querer caminar en obediencia. Es lo que a lo que me estoy refiriendo con esto. Con esto reconocemos, fíjese, que Dios tiene todo control. Él sabe todo, Él tiene todo control, y que no importa lo que venga a mi vida, no importa lo que venga dirigiéndose a mí, aún en contra de mí, ¿verdad? Que Dios está y es por mí, que Dios va delante de mí, que Dios es mi protector, mi proveedor, que Dios va a hacer todas las cosas que obren para bien, para mi vida. ¿Por qué? Porque Él me ama. Fíjese, Dios nos ama. Mucha gente se pasa la vida creyendo que Dios no lo ama o que no lo quiere, ¿verdad? Y en realidad es todo lo opuesto. El enemigo quiere que creamos esa mentira de que Dios no nos ama y que Dios la trae contra nosotros y que Dios desea lo peor para nuestras vidas y que nomás está esperando para cuando hagamos un error tirar un rayo a nuestras vidas. Y realmente esa es una mentira. Dios nos ama. Dios desea caminar con nosotros. ¿Sabe por qué? Usted y yo somos sus hijos. Somos los hijos de Dios. ¿Y a quién no le gusta estar con sus hijos? ¿A quién no le gusta compartir tiempo, caminar con sus hijos, verdad? La vida diaria, estar con ellos, a platicar, estar tiempo con ellos, conocer más de ellos. Entonces, Dios es nuestro Padre y Él desea estar de esa misma manera con nosotros. Entonces, la fe, fíjese esto, la fe revela nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Nuestra fe va a revelar nuestra relación con Dios. Es tan simple así. Es decir, al nivel que creemos, ¿verdad? Eso representa nuestra relación con Dios. Entonces yo les dije la semana pasada, yo pongo todo en Dios. Pongo toda mi vida, pongo todo lo que tengo que poner, ¿verdad? Desde mi vida, mis finanzas, mi familia, todo, aquí está Dios. Aquí está en la mesa, aquí es tuyo, ¿verdad? Y mi confianza está en Él. Entonces mi nivel de fe representa mi relación con Dios. Yo confío tanto en Dios, yo estoy confiando en que Él va a cuidar, Él tiene lo mejor para mí, que Él desea lo mejor y tiene un buen futuro para mi vida, ¿verdad? Y de esa manera Él tiene, yo creo que Él es supremo en mi vida. Entonces también nuestra fe va a revelar nuestro nivel en que tenemos a Dios en nuestra vida, revela nuestra relación y el nivel en que ponemos a Dios en nuestras vidas. Yo digo, yo pongo a Dios primero en mi vida y deseo que usted ponga a Dios primero en su vida y todas las demás cosas van a básicamente fluir de parte de Dios. Va a ser más fácil que usted obtenga lo que usted necesita para esta vida porque viene de parte de Dios. ¿Por qué? Por nuestra fe en Él. Entonces, le estaba diciendo que el diablo no desea que creamos en Dios y lo que él desea es que veamos a Dios de una manera negativa, ¿verdad? Que no lo veamos como un padre amoroso, que lo veamos como que no podemos acercarnos a Él, y desea el diablo distorsionar y desea separarnos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y esto estaba pasando en Jeremías, ¿verdad? El pueblo de Dios y puede leer todo el capítulo 29, pero estaban pensando de que Dios, ellos estaban hablando de lo que ellos pensaban que Dios estaba pensando de ellos. Y ellos pensaban que Dios estaba pensando mal en contra de ellos.
Fíjese, ellos estaban pensando que Dios la traía, es otras palabras de ponerlo y decirlo, ¿verdad? Pero ellos es lo que estaban pensando y Dios responde con esto y es donde recibimos esta palabra que está en Jeremías 29:11. Fíjese, dice esto: mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y esa es otra versión, pero otras versiones dicen: yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, ¿verdad? Mis pensamientos son de bien, son para bendecirte, son para darte un buen futuro. Fíjate, pero a veces pensamos todo lo opuesto, que Dios la trae con nosotros. Entonces tenemos que creer y creer en esto. Yo creo en esto, yo creo: Dios, tú tienes planes de bien para mí, para mi familia. Tú tienes planes de bien. A pesar de lo que yo esté pasando, a pesar de lo que esté sucediendo en este mundo, Dios tiene un buen futuro para ti. Dios tiene un buen futuro para mí, para tu familia. Dios tiene un buen futuro. Y yo voy a creer en esa palabra. Yo voy a caminar en obediencia a Dios, ¿verdad? Pero voy a creer en esa palabra. Y aquí se está refiriendo a la palabra de paz, ¿verdad? Y que realmente es shalom, que es hecho completo y paz en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Es lo que Dios, a lo que se está refiriendo, donde nos habla, son planes de bien o de paz, otras versiones dicen, ¿verdad? Y se refiere a que estemos completos en todas las áreas de nuestra vida. Es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero aquí está Dios diciéndoles, teniendo que responder, porque a veces, porque su pueblo, ¿verdad? Sus hijos pensaban que tenía planes de mal, ¿verdad? Que tenía pensamientos de dañarles y hacerles mal, y en realidad no es cierto, no era cierto. Y eso es aún para estos días. Dios no desea dañarnos. Dios no desea traerla en contra de nosotros, sus hijos. Él desea una relación hermosa. Él desea relacionarse, caminar con nosotros. Él desea darnos bien y bienestar en esta vida. Dice en Hebreos 13:5, ¿verdad? Que Él nunca nos va a dejar y no nos va a desamparar. Fíjese, yo creo esa palabra. Y ese Hebreos 13 está después de Hebreos 11, lo que leímos de fe, ¿verdad? Y nos está diciendo que Dios no nos va a dejar ni no nos va a desamparar, que Dios es por nosotros. Y si yo creo esto, yo creo que Dios es un Dios bueno, yo creo que Dios es un Dios que es por mí, ¿verdad? Que Él está peleando por mí, que Él es un buen padre, ¿verdad? Entonces yo camino creyendo eso y yo camino en fe, ¿verdad? En esa palabra. Y Dios nos dice que tenemos que caminar en fe. Tenemos que caminar en fe. Y sabe que si yo creo que Dios es un Dios bueno, yo me voy a acercar más y más a Él, ¿verdad? Él nos dice que nos acerquemos confiadamente. Él nos dice que si nos acercamos a Él también se va a acercar a nosotros. Y yo creo que si yo creo en un Dios bueno, yo me voy a acercar más y más, ¿verdad? Y déjame te digo otra vez, quiero repetirte esto: Dios es un Dios bueno. Jesús murió por nosotros. Jesucristo dio su vida por completo para salvar mi vida, para hacerme completo a mí y a ti también. Entonces, nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un buen Padre, ¿verdad? Y aún la palabra bueno no llega al nivel que realmente bueno es Él. No hay palabras de bueno, eso es supremamente bueno. Y es la mejor manera que yo puedo explicarlo aquí, que Él es un buen Padre a nosotros. Y si yo creo eso, yo me voy a acercar más a Él, yo voy a seguir caminando con Él y voy a obedecer lo que Él me dice en su palabra. Voy a obedecerle y voy a caminar en esa misma palabra. El segundo punto es esto, hablando de caminar en obediencia, es hechos de obediencia. Hebreos 11:7, ahorita lo vimos y quiero que lo veamos otra vez, y quiero hablar,
¿verdad? De actuar, de ir en obediencia. Dice el 7, Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucedieran cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante, una arca, para salvar a su familia. Por su confianza, por su fe en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza a Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Entonces vamos a ver esto. Dios viene a Moisés y le dice que construya esta arca. Fíjese, en esos tiempos esto era nuevo, era una novedad. Antes no crearon, no hicieron barcos, ¿verdad? Para andar. La tierra estaba llena, Dios hacía que cayera, ¿verdad? Agua de una manera especial. Aún el agua venía de por abajo, caía el rocío, ¿verdad? En esos tiempos. Y al crear una arca, esto era totalmente diferente, totalmente nuevo. Imagínense esos tiempos. Imagínense, viene la palabra de Dios a Noé a decirle que construya una arca. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer que llueva. Y sabe que no había llovido en la tierra antes. No había llovido, había caído rocío, pero el rocío no es lo mismo que la lluvia. Mire, si yo voy afuera en las mañanas, a veces puedo ver que cayó el rocío o puedo aún oler, ¿verdad? Que cayó el rocío, pero no llovió. No está mojado casi nada, pero huele y está en el aire este rocío. Pero en esos tiempos no había llovido, fíjese, no había llovido y Dios le dice, construye aquí esta versión dice casa flotante, ¿verdad? El arca por la cual la conocemos. Y tal vez era una cosa ridícula, pero ¿sabe lo que hizo Moisés? Obedeció. ¿Por qué? Por su confianza en Dios, por su fe en Dios, obedeció. Entonces a veces, muchas veces tenemos que ver lo que Dios y a la gente que Dios le habló y usó a través de la Biblia para poder aprender. Tenemos que ver estos personajes porque Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? Y luego veamos el contexto en el cual vivían y lo que estaba sucediendo para ver la fe que realmente se tomó para hacer. A veces nomás leemos la historia, Noé construyó el arca, Noé, mira, salvó a su familia y todos los demás se ahogaron, ¿verdad? Pero en realidad la fe que se tuvo que tomar, ¿verdad? La confianza de Moisés en Dios, ¿verdad? Era maravilloso. ¿Por qué? Porque no había llovido. Y luego Dios dijo que iba a llover, iba a inundar todo el mundo, imagínense, todo el mundo. Entonces, esto tal vez al verlo de fuera del panorama o de la foto esta, usted dice, wow, esto sí parecía ridículo. Y por eso a lo mejor mucha gente tampoco creyó, aunque se les dio la oportunidad. Pero ¿sabe lo que hace Moisés? Inmediatamente va y construye un arca. Y construye el arca. Entonces, yo creo que le dieron por ridículo, lo hicieron el ridículo, ¿verdad? Y tal vez se rieron de él, gente. Pero ¿sabe lo que empieza a suceder? Se les da la oportunidad, la gente no quiere, nomás Noé y su familia se suben al arca y ¿qué empieza a suceder? Empieza a llover y el mundo se empieza a llenar completamente de agua. ¿Y sabe qué? Esto es lo importante de saber en esto. Dios sabe, cuando Él nos habla, nos ha hablado por su palabra, Él nos dice la verdad y luego también Él sabe el futuro, ¿verdad? Él es el que sabe el pasado, Él sabe el presente, sabe el futuro, sabe la eternidad de cada uno de nosotros. Y sabe que si yo sigo a Dios, ¿verdad? Y le hago caso en obediencia, obedezco lo que Él me ha dicho y cómo caminar en esta vida, cómo dirigirme en esta vida, ¿verdad? Y confío en Él y en su palabra, ¿verdad? Entonces yo tengo un futuro seguro, yo tengo un futuro de éxito en cualquier área de mi vida, tengo un futuro próspero, no importa lo que pase alrededor de este mundo, tengo mi seguridad en Dios.
Déjeme le leo esto que estaba leyendo, me gustó, dice, fe verdadera es escoger confiar en el carácter de Dios, aun cuando las circunstancias de fuera sean imposibles de comprender. Fíjese, fe verdadera es, yo voy a escoger confiar en el carácter de Dios, ¿verdad? Aun cuando las circunstancias por fuera se vean, ¿verdad? Imposibles de comprender y entender. Es lo que estaba sucediendo con Noé, ¿verdad? Las circunstancias, dice, pues no ha llovido nunca, ¿verdad? Pero voy a confiar en el carácter de Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo. Y es por eso que nosotros buscamos a Dios. Es por eso que confiamos en Él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos ver el mañana. No podemos ver el futuro. No, pero Dios sí lo puede ver. Dios sabe qué viene. Dios sabe qué nos espera. Dios sabe qué es lo que sigue. Y sabe que Él lo puede ver y Él tiene control de ese futuro y del mañana. Entonces yo confío en Dios mejor. Digo, no voy a confiar en el mercado de valores. No voy a confiar en lo que tengo. No voy a confiar en mis fuerzas. No voy a confiar en mi potencial, ¿verdad? No voy a confiar en nada de este mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no sé qué es lo que venga. Y hoy, como estamos viendo que el mundo está, la economía ya está por los suelos, honestamente. Y no puedo confiar en el dinero. Sé que es necesario, pero voy a confiar en Dios, quien es el dueño de todo. Voy a estar confiando en Él. Él sabe lo que viene mañana, Él sabe lo que yo necesito, Él sabe en lo que yo debo estar caminando, y yo voy a confiar en Él para hacer esas decisiones. Me gusta Santiago 2:17, vamos a leerlo. Dice así, Santiago 2:17 dice: lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que les somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Fíjese, esa es una de las versiones, ¿verdad? La versión que normalmente conocemos es: así también la fe no tiene obras, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Entonces, nuestra fe debe ser acompañada con acción. Dios nos habla y nos dice, entonces nos movemos a hacer. Fíjese, no se mueva para nada antes de que usted sepa que Dios le ha hablado, ¿verdad? Y usted esté confiado, y usted tenga la certeza, y usted tenga la seguridad, y sobre todo la paz de Dios en su vida para moverse. Si no tiene esa paz de Dios, no se mueva, espérese. No hay problema en esperar, ¿verdad? Pero cuando usted sabe, Noé sabía que Dios le había hablado, y él se pone inmediatamente a hacer el arca, ¿verdad? Entonces debe llevar acción. Nuestra fe, yo puedo tener muchísima fe pero nunca hacer nada, ¿verdad? Pero si yo tengo muchísima fe, escucho de Dios, tengo la paz de Dios, me voy a mover a lo que Dios me ha dicho que yo haga. Entonces, en estos momentos nos encontramos esperando en Dios, ¿verdad? Hasta que Dios nos dé paz en congregarnos, ¿verdad? Físicamente, entonces lo haremos. Pero Dios está haciendo cosas maravillosas por medio de la tecnología. Sabe que hemos estado alcanzando más gente que lo que típicamente pudiéramos alcanzar en nuestro local o en nuestros edificios. Está llegando la palabra a muchos familiares alrededor del mundo, alrededor de los Estados Unidos, ¿verdad? Está llegando esta palabra. Dios está haciendo algo maravilloso, ¿verdad? Y Él lo está haciendo por medio de su palabra. Y ahora estamos esperando, ¿verdad? Queremos juntarnos, pero estamos esperando hasta que Dios traiga paz, realmente paz, y en mi corazón para poder abrir. Pero por ahorita Dios está haciendo algo y nos estamos moviendo. Aún esto es movernos por fe. Esto es movernos por fe, ¿verdad? De poder llegar a la gente por medio de tecnología, por medio de medios sociales. Pero la fe sin acción es muerta, está muerta. Entonces, lo que actuamos, eso hemos creído, ¿verdad? Lo que creemos, eso vamos a actuar.
cuando Dios le habla a Noé, ¿verdad? Noé responde en crear, en hacer, en construir esta arca grandísima. El último punto de hoy es que nuestra fe se enfoca en lo que es espiritual y es eterno. Nuestra fe se enfoca en lo que es espiritual y es eterno. ¿Sabe lo que la fe hace? La fe en Dios, en Jesucristo, nos dice que debemos cambiar. Debemos cambiar nuestra manera vieja de ser, ¿verdad? Nuestra manera en la que éramos, nuestra manera pecaminosa, nuestros malos hábitos, nuestra manera de pensar. Dios nos dice que tenemos que cambiar. Y esto viene por medio de la fe. Fíjese, si yo no tuviera fe, y si usted no tuviera fe, entonces sería la misma persona que era antes, ¿verdad? No, pero nosotros vamos progresivamente cambiando por la fe que tenemos en Dios. Y Dios nos dice que vamos cambiando, ¿verdad? Usted va cambiando, usted va creciendo en la gracia de Dios. Vamos creciendo en esa gracia por medio de su palabra. Entonces, por medio de la fe, ¿sabe que yo estoy viendo un mejor futuro para mi vida? Yo estoy viendo un mejor futuro para mi familia. Estoy viendo un mejor futuro para la iglesia. Estoy viendo un mejor futuro para nuestra ciudad, ¿verdad? Estoy viendo con los ojos de la fe, ¿verdad? En vez de los ojos carnales, por decir, estamos viendo con ojos de fe que las cosas van a mejorar. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios, quien es un Dios de cambio, es un Dios que desea mejorar, es un Dios que desea traer éxito, prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, Dios nos dice que, mire, Dios nos va a hablar y nos va a decir, ¿sabes que es tiempo de dar un paso hacia adelante? Tiempo de dar un paso hacia arriba, tiempo de dar un paso a mejoramiento en tu vida. Y yo no lo puedo hacer solo. Yo necesito al Espíritu Santo. Entonces, esto se enfoca en lo espiritual. Yo necesito al Espíritu Santo para cambiar, ¿verdad? Para que esa palabra que yo estoy leyendo, que yo pueda aplicarla a mi vida y cambiar con eso, ¿verdad? Yo necesito al Espíritu Santo para poder amar, ¿verdad? Si era una persona que no amaba antes, ahora necesito la ayuda del Espíritu de Dios para mejorar en esa área, ¿verdad? Para poder amar a otros incondicionalmente, amar a mi familia, a mi esposa, amar a la gente, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay cosas que nos dañaron desde niños, ¿verdad? Y ahora Dios está cambiándolas, y eso se toma fe y se toma dar pasos de fe en nuestra vida. Entonces, Dios viene, vamos a entrar a este último personaje. Dios viene a Abraham. Abraham es el padre de la fe, y de él aprendemos esto. Mire, él viene a Abraham en Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era una ciudad. Y podemos decir que era el epicentro de ese tiempo, ¿verdad? Una ciudad grande donde las cosas estaban modernizándose, por decir, estaban cambiando, había mercados, había de toda clase, pero era la ciudad de epicentro en el mundo en esos tiempos. Y Dios viene a Abraham vivía en esa ciudad, en esa área. Él viene a Abraham y le habla y le dice, ¿sabes qué? Vas a salir de allí, vas a salir, y vamos a leer esa parte ahí mismo en Hebreos 11. Hebreos 11:8 dice, Abraham confió en Dios, por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Fíjese, si vemos lo original del lenguaje que se está usando en ese verso, es decir, que Abraham, mire, Dios viene y le habla a Abraham, le dice que salga, y aún dice, este pasaje o esta escritura se refiere a cuando Dios le habla, que Abraham sale, que esa palabra de parte de Dios todavía le estaba resonando, apenas le estaba ya resonando en sus oídos, y ahí va Abraham ya saliendo. Fíjese, esa es la obediencia y la confianza que Abraham tenía en Dios, de decir,
Dios me dijo, todavía está sonando, ya voy de salida a donde Dios desee que yo vaya. Fíjese la obediencia. Y por eso la Biblia lo llama el Padre de la fe, nuestro Padre de la fe. De él vemos la fe que Él tuvo de salir. Y se cree que Abraham tenía 75 años, ¿verdad? Cuando Dios le habla de esto, y se cree que murió a los 175 años. Entonces, por 100 años, fíjese, sale de estar de la conformidad de la vida, por decir, sale a vivir en tiendas de campamento, ¿verdad? Por 100 años. Él nunca tuvo propiedad, nunca, ¿verdad? Lo único que él tenía de propiedad era la tumba que había comprado para su esposa Sara. Pero por 100 años, imagínense, por 100 años, caminando por fe, viviendo en casas de campamento, tiendas de campamento, ¿verdad? No teniendo realmente un lugar donde vivir, donde decir, aquí voy a estar ya, y aquí no. Vivió en esto y obedeció a Dios en esto. Obedeció, y esto es importante. Quiero leer, fíjese el 9. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Mire, vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, eso es lo que es, tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día, fíjese esta palabra, Abraham confiaba que en algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Bases firmes es nuestro Dios. La roca sólida que no se puede mover, que no se mueve. Ese es nuestro Dios. Esas son las bases firmes que tenemos. Entonces Abraham obedeció. Fe quiere decir que estoy poniendo toda mi confianza en Dios, aún sin entender, ¿verdad? Aún sin poder verlo físicamente, ¿verdad? Y aún en lo natural es imposible. Eso es lo que es fe. Fe quiere decir, estoy poniendo mi confianza en lo que Dios ha dicho, aún sin poder comprenderlo completamente. A veces es nuestro problema, queremos comprender todo, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y Dios dice, tú nomás camina en fe, camina en fe. Aún si no lo puedo ver, queremos verlo, Dios enséñamelo ya, quiero verlo. Y Dios dice, no, camina por fe. Y aún cuando lo natural parece imposible. Dijo Martin Luther King Jr., dijo esto, que la fe es tomar el primer paso aun cuando no puedas ver todas las escaleras. La fe es tomar el primer paso aun cuando no puedas ver todo el resto de las escaleras. Hebreos también nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Mire, si somos negativos, estamos dudando, entonces no vamos a tener fe en Dios, ¿verdad? No vamos a poder creer, no vamos a poder que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Y sabe que Dios siempre cumple sus promesas. Él es un Dios fiel, ¿verdad? En Él podemos confiar en todo. Sabe que Él nunca ha hecho un error, nunca ha hecho un error, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te creo a ti. No te comprendo completamente, pero yo te creo, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Que no desea un Dios más grande que nosotros, que tal vez no podamos comprenderlo todo, ¿verdad? Comprendemos algunas cosas de Él, sabemos, entendemos, pero no lo podemos captar todo, ¿verdad? Yo deseo un Dios más grande que yo, ¿verdad? Y es solamente de amarle, ¿verdad? Y creer en Él. El grado que yo ponga mi fe en Dios es el grado en que yo veré manifestado en mi vida las promesas de Dios y su poder también.
Dios desea enseñarnos su grandeza y su gloria, pero todo sucede por fe. Toditito sucede por fe. Dios, ¿sabe qué? Nunca me ha quedado mal. Siempre Él ha cumplido sus promesas. Él ha hecho las cosas mucho mejor de lo que yo me puedo imaginar. Y yo voy a seguir confiando en Él. Jesucristo, fíjese, no pudo hacer tantos milagros como Él deseaba en su propio, donde él nació y donde Él creció. No pudo hacer tantos milagros. ¿Por qué? Por la falta de fe en la gente. La gente no creía que este carpintero, ¿verdad? Que alguien podría estar haciendo estos milagros, ¿verdad? Que hubiera nacido ahí en Nazaret. ¿Verdad? ¿Cómo es que algo bueno va a salir? Va a salir de esta ciudad. ¿Cómo es que alguien va a salir de esta ciudad y poder hacer todo esto lo que Él está haciendo? Entonces Él no pudo hacer tantos milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no creía, y eso mismo lo dice la Biblia. Entonces el punto aquí es de creer lo que Dios ha dicho, ¿verdad? De creerle a Él en todo. Yo creo porque es la verdad. Yo creo porque Él nunca me ha fallado y nunca me va a fallar. Nos dice Romanos 10:17, y con esto ya estoy terminando. Romanos 10:17 dice: sí, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjese, yo sé que algunos de ustedes tal vez están siendo probados en su fe. Están siendo probados durante estos tiempos tal vez de dificultad. Están siendo probados, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que estemos firmes. Dice: vigilen, estén firmes en la fe. Sean valientes y esfuércense. Fíjese, la Biblia nos está diciendo que seamos firmes en nuestra fe. Que estemos vigilentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe, ¿sabe también lo que hace? Que produce perseverancia. Produce perseverancia, produce... déjenme les doy este verso. Dice: lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Perdón, ese no era. Estoy buscando Santiago 1:3. Santiago 1:3, que nos dice que sabemos que se los voy a traducir porque lo tengo en inglés, que el probar de nuestra fe produce perseverancia. Fíjese, algunos están siendo probados en estos momentos, están siendo probados de parte de Dios, están siendo probados de parte de Dios, y esto sabe que está produciendo algo bueno en nosotros, está produciendo perseverancia en cada uno de nosotros. Lo quiero dejar con esto, y esto fue escrito en las paredes de una cárcel en los tiempos de los nazis, y esto fue escrito por un ministro cristiano que murió en esa cárcel, en esa celda. Dice: yo creo en el sol aun cuando no está brillando. Yo creo en el amor aun cuando no siento nada. Y dice: yo creo en Dios aun cuando Él está en silencio. Fíjese, qué maravilloso. Y esto es algo verdadero. Fue encontrado en esas paredes, escrito por este ministro cristiano. Dice: yo creo en Dios, aun cuando Él esté callado. ¡Wow! Qué hermoso. Digo, nosotros creemos en el carácter de Dios. Creemos en su palabra. Lo que Él nos ha dicho es la verdad. Y debemos de seguir creyendo. Sigue firme en la vida. Sigue firme en tu fe en Dios, en Jesucristo. Sigue valiente, sigue fuerte. ¿Sabe que es lo único que nos da fuerzas? Todo lo demás, yo les he dicho, nos va a fallar. Todo lo demás está limitado. Todo lo demás no tiene la fuerza y el poder que tiene Dios.
En este día sigue creyendo en Dios. No sé qué estés pasando, a lo mejor estás en una situación bien difícil, pero ¿sabes qué? En este día te reto a que sigas confiando en Dios. Dios es bueno, Dios te ama, Dios desea lo mejor para tu vida y a lo mejor Él está creando algo mucho mejor en tu vida, perseverancia. Él está afirmándote, Él está creando, ¿verdad?, fuerza por medio de dificultades. Entonces, en este día, cree que Dios es un Dios bueno, porque Él lo es. Cree que Dios está viendo por tu futuro, por lo mejor para tu vida, y que si creemos en Él y caminamos en obediencia a Él, que Él hace que todas las cosas obren para bien para nuestras vidas. Confía en esa palabra, confía en lo que Él nos ha dicho en este día. Servimos a un Dios bueno, servimos a un Dios que nos ama y que desea lo mejor para cada una de nuestras vidas. Amigo, amiga, Dios te bendiga en este día. Quiero orar por ti antes de despedirnos. En el nombre de Jesús, Dios, quien esté pasando por tiempos de dificultad, tiempos de reto en su vida, tiempos de circunstancias difíciles, adversas en contra. Dios, tú estás produciendo algo maravilloso por medio de la fe, estás produciendo perseverancia. Dios, en estas pruebas difíciles, estás produciendo algo maravilloso en cada uno de nosotros. Dios, yo te pido que tú te sigas revelando por medio de tu palabra, que sigas hablando, Señor, a cada persona, que muestres y demuestres tu amor a cada uno de nosotros, de tus hijos, de tu iglesia, de nuestros amigos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amigo, amiga, nos vemos pronto.